interesante exposición que reúne a profesionales de las plásticas, organizado bajo el proyecto Bajo Presión, el cual tiene lugar en el Centro Nacional de Artes CENAR. Entonces, uno de estos proyectos es Bajo Presión. Bajo Presión, que se está desarrollando aquí en las instalaciones del CENAR. Lo interesante de este proyecto, que ya es tercer año, desde el 2013, se han desarrollado ciertos talleres a nivel de lo que es el grabado. Esto es una técnica milenaria, y aquí en El Salvador hay grandes grabadores, o sea, como Camilo, José Mejía Vides, el mismo Julito Hernández Alemán, don Carlos Cañas, que es el precursor, se podría decir, de esta herencia aquí en el CENAR, ¿verdad? Y otros grandes maestros que trabajaron desde la Escuela de Artes Gráficas a principios del 1900. La Escuela de Artes Gráficas desarrolla la técnica esta, pero por cuestiones pues, dijéramos, de políticas y otras cosas, entonces la Escuela de Artes Gráficas se cierra y eso queda ahí un poco en el limbo. Don Carlos Cañas, como digo, es el que se preocupa, junto con el maestro Antonio García Ponce y a otros como Armando Solís, de revivir lo que era el grabado. Ahora nuevamente Volarte, preocupado por la falta de formación en los pintores, la formación académica y la falta de formación de dibujo, entonces nos dimos cuenta que una de las grandes posibilidades era que a través del grabado se podría rescatar esta técnica. Bueno, esta es una muestra de alrededor de 90 obras, que está la primera la inauguramos en el 2013, trabajamos la mitad del año 2012 en producirla y la expusimos al público en enero 2013. La inauguramos la primera muestra con el maestro Carlos Cañas, él estaba vivo, hay una obra de él que está aquí participando en la muestra. Él estuvo presente, él nos dio el plus para hacer todo esto, ¿verdad? Y lamentablemente meses después él falleció en ese mismo año. Entonces esa muestra está aquí. Luego trabajamos todo el último semestre del año en producir la que exhibimos en el 2014, ¿verdad? Que ya era un formato un poquito más grande y una cantidad casi el doble de artistas de la primera exposición. Y esta que vemos aquí, que es la que trabajamos todo el semestre del 2014 para presentarla en los primeros meses del 2015. Actualmente hay 36 obras de 36 artistas. Entre ellos están 3 categorías: los estudiantes, o los que nosotros hemos decidido llamar iniciados en el arte, los artistas emergentes y los artistas ya establecidos que tienen factura. Las 3 generaciones se mezclan y se produce una cosa maravillosa que se llama Bajo Presión. Estoy trabajando con Voluntarios por el Arte desde hace un par de años. O sea, esto se podría decir que Voluntarios por el Arte es como la consecuencia, dijéramos, como se llama, de lo que fue ADAPES. Hablo de consecuencia porque ADAPES termina y entonces nosotros, que éramos los que estábamos ahí como un poco dirigiendo, se podría decir, ADAPES durante años, entonces nos preocupamos de que esto quedaba así acéfalo. Entonces surge Voluntarios por el Arte. Ahí está Salvador Llor, está Carlos Jiménez, Mariana Peraza, María Elena Palomo, en mi caso. Y lo peculiar de este grupo es que trabajamos, pues como bien nos dice el nombre, voluntarios, y desarrollamos ciertos proyectos importantes, así que de mucha envergadura y que tengan mucha relevancia para el proceso de desarrollo del arte. Mauricio Mejía nació en El Salvador en el año de 1955. Es un artista con una gran trayectoria, por ello fue declarado pintor meritísimo por parte de la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador. Yo me dedico al arte desde el año del 77. Soy alumno de la Academia del Maestro Valero, de las últimas generaciones.
Después yo seguí estudiando en la Universidad Matías Delgado y estudié diseño gráfico. Después yo me voy para España a estudiar también artes por cuestiones, o sea, de procedimientos. Entonces a lo que yo iba se me cambió para visitar ciudades y museos en España y en París. Estudié específicamente en París. Después regreso a El Salvador y ya yo me involucro de lleno en el proceso del arte de El Salvador. Fundo el grupo Wisnamixin en 1989. Viajamos por toda Centroamérica, Suramérica, estuvimos en grandes museos, estuvimos en Estados Unidos, en México, en Europa, en Asia. Así que tenemos 20 años de estar trabajando, estuvimos en República Dominicana también, en muchos lugares. La intención del grupo Wisnamixin fue proyectarnos a nivel internacional. Era el momento de la guerra y entonces de repente nos habíamos convertido en embajadores de la cultura sin tener ningún apoyo, por supuesto, de parte del gobierno, porque en ese momento no había posibilidades. Pero sí se trató de cambiar un poco la imagen esa, la percepción de la tragedia de la muerte, porque eso era lo que se hacía. Otra de las participantes de la exposición de grabado es Nicole Schwartz, artista nacida en París. Inició sus estudios de pintura en El Salvador con el maestro español Valero Lecha. En 1969 estudió Historia del Arte, lo mismo que grabado y pintura, en la Escuela de Bellas Artes en San Salvador y en el CENAR. En los años 70 estudió dibujo con el escultor español Benjamín Saúl. Y en 1982 ingresó a la Academia de Port Royal en París y continuó su desarrollo artístico. Mi trabajo es de inspiración maya, como lo puede ver, semi-abstracto, se refiere a los dibujos maya, pues de la escultura. Es que mire, uno está muy solo en la pintura, entonces estar reunido con amigos y gente que no conoce se siente como una comunión. Yo tengo muchos años de pintar. He empezado con bachillerato de arte aquí y he tenido varios profesores, Valero Lecha, Falcón, un español, que nos enseñaba, por ejemplo, nos llevaba al motocross y nos decía, bueno, usted está en una moto, ¿cómo siente que está? Y después nos llevó a un basurero y nos dijo, le voy a hacer que entre adentro y tiene que pintar. Es otra manera de ver las cosas, ¿verdad? Y después con Quique Abele, y Quique Abele nos decía, ¿cómo ve el volcán? El rojo, vaya, pinta el rojo. Y ahí aprendimos, y una fuente de agua, ¿qué siente cuando ve una fuente de agua? Y teníamos que transcribir la fuente de agua. Por ejemplo, aquí hay mucho dibujo en el suelo, están los azuleros y todo tiene, y nadie puede, pues no todo el mundo lo puede mirar para volver a hacerlo. Sin duda la comunión que hay en el taller es maravillosa y el artista joven va aprendiendo de la misma vivencia del artista mayor. Y como cosa peculiar, el artista mayor también, como se llama, se enriquece de la experiencia de estos jóvenes, porque ellos son, podría decirse, los que están manejando de una manera muy diestra el manejo de la técnica como tal, de las prensas. Entonces esa interrelación es lo que en realidad ha hecho que se establezca una comunión muy propicia. El artista vio que podía con facilidad adquirir el proceso gracias a un proceso muy didáctico y pedagógico que tiene el estudiante. Y el estudiante obtuvo toda la experiencia del artista, ¿verdad? De cómo hacer, cómo crear, estar a la par de un artista trabajando. Eso genera motivación, genera muchísimos vaivenes. Y al CENAR mismo le generó plusvalía, ¿verdad? Porque vinieron los artistas que tienen factura en este país fuerte a trabajar a uno de los talleres del CENAR, y afuera se conoció que estos artistas venían al CENAR, no al taller de grabado, sino al CENAR.
esta que estamos viendo es la tercera muestra. Es ya otro formato, la técnica es calcografía, hemos hecho agua fuerte y otras, aguas tintas. Estas calcografías son técnicas que después se iluminan. El original pasa a ser iluminado por el artista ya de una manera manual y cada una de las copias que se realizan, entonces él lo ilumina y entonces se convierten en originales. Pero el grabado es como el batik, porque yo aprendí batik 8 años. Es algo que no sabe cómo va a salir, porque hay procedimientos, varios procedimientos. Uno trabaja con avena, con azúcar, hay materiales diferentes que una pintura. Bueno, es algo que, como te digo, es enriquecedor, ¿verdad? O sea, la intención es rescatar el dibujo. En la academia donde yo estudié se valoraba mucho el dibujo académico, la anatomía. O sea, es un proceso del desarrollo de las academias. La Academia de Don Valero, que venía de Europa, o sea, había énfasis en eso. En 1976, que muere Don Valero, ahí se corta un proceso de desarrollo en las artes visuales de El Salvador, hay que decirlo. O sea, estaba Rosamena Valenzuela y otras academias, pero sin duda ahí hay un punto de quiebre. Entonces, por eso decía yo al principio, el interés de rescatar el dibujo como tal, porque básicamente la técnica esta, lo que le hace al artista es esforzarse a dibujar. O sea, hay efectos de la técnica que permiten desarrollar otras cosas, pero ante todo él tiene que dibujar. Básicamente lo que hemos hecho es crear una cultura del dibujo en El Salvador, que es la red o la columna vertebral de las artes visuales y de todo, pues, ¿verdad? Y que se descuidaba muchísimo con la idea del arte contemporáneo en este país y en el mundo en general. Y también crear una cultura del grabado, que con los artistas lo hemos logrado hacer en casi 4 años, hemos logrado crear una buena cultura del grabado en este país. Sumamente vital para el proceso de desarrollo del arte, no solo del artista, sino que en general, ¿verdad? O sea, los grandes maestros como Rembrandt, como Goya, como Picasso, como todos esos grandes monstruos del arte universal han sido, como se llama, grandes grabadores. Entonces eso para que la gente entienda cómo es de vital para el arte mismo, el hecho de hacer obra gráfica es fundamental para el proceso de crecimiento de los artistas. Entonces, actualmente los compañeros artistas ya se apropiaron del CENAR, del espacio, del taller de grabado. Vienen a hacer grabados, vienen a producir, vienen a compartir y no solo se quedan con el taller mismo, sino que también incursionan en otras áreas y eso es un estímulo para el profesor y para el estudiante. Incluso hay estudiantes que vienen por interactuar con los artistas que están ahí. Y esto va para largo, pues esperamos al final tener buenos resultados. En esta muestra que estamos preparando ahorita tenemos 45 ya artistas que vamos a exponer el otro año. Estamos trabajando sobre plástico acrílico y estamos haciendo una técnica del grabado que se llama punta seca. Un poco novedosa, digamos, el tratamiento porque estamos usando lija, senior y un montón de posibilidades y generando efectos que valen la pena. Y al artista le gusta porque su obra se masifica, ¿verdad? No es obra única, sino que son 20, 30, 40 piezas las que puede ver de la misma obra reproducida un montón de veces. En ese sentido son más democráticos con su trabajo artístico porque llega a un montón de personas al mismo tiempo.